Guión Jacobo Grinberg. Si haces estos 5 minutos al día, tu vida cambia. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, permíteme comenzar con una confesión que he guardado durante años en lo más profundo de mi ser. Existe algo tan simple, tan elemental, que cuando lo descubrí cambió para siempre la forma en que percibo la realidad. No se trata de una técnica compleja ni de un ritual elaborado. Son apenas 5 minutos al día, 5 minutos que pueden transformar tu existencia de maneras que ni siquiera puedes imaginar en este momento. Durante mis años de investigación en los laboratorios de la UNAM, mientras exploraba los misterios de la conciencia humana y desarrollaba lo que posteriormente sería conocido como la teoría sintérgica, me enfrenté a una paradoja que me mantuvo despierto durante noches enteras. Había dedicado mi vida a estudiar la mente con los instrumentos más sofisticados de la ciencia moderna. Pero algo me decía que la respuesta más profunda residía en la simplicidad más absoluta. Recuerdo vívidamente una mañana de noviembre, mientras observaba los registros electroencefalográficos de uno de mis pacientes, cuando de pronto todo adquirió sentido. Los patrones cerebrales que contemplaba no eran simplemente ondas eléctricas registradas por electrodos, eran la manifestación física de algo mucho más grandioso, la danza eterna de la conciencia con el universo mismo. En ese momento comprendí que llevaba años buscando en el lugar equivocado. No era en la complejidad de los aparatos donde encontraría las respuestas, sino en el silencio más profundo de mi propio ser. Y fue ahí donde descubrí esta práctica que hoy quiero compartir contigo, una práctica que no requiere de laboratorios ni de equipos costosos, sino únicamente de tu presencia plena y de 5 minutos de tu día. Pero antes de revelar este secreto que ha transformado no solo mi comprensión científica, sino mi propia existencia, quiero pedirte algo. Si sientes que estas palabras resuenan en tu interior, si percibes que algo en tu ser se despierta al escuchar esta conversación, me gustaría que te tomes un momento para suscribirte a este canal y que compartas conmigo en los comentarios qué sientes exactamente en este instante mientras me escuchas. Cuéntame también desde qué parte del mundo me acompañas en este viaje hacia el autoconocimiento. Tu participación no es solo importante para mí, es fundamental para crear esa red de conciencia colectiva de la que tanto hablo en mis investigaciones. Verás, la teoría sintérgica nos enseña que cada uno de nosotros es como un nodo en una inmensa red neuronal universal. Cuando tú compartes tu experiencia, cuando expresas lo que sientes, estás contribuyendo a fortalecer esa red invisible que nos conecta a todos. No eres simplemente un observador pasivo de este conocimiento. Eres un participante activo en la creación de una nueva forma de conciencia colectiva. Ahora, permíteme contarte sobre esta práctica que he llamado el encuentro con el vacío luminoso. Suena complejo, ¿verdad? Pero te aseguro que es de una simplicidad que puede sorprenderte. Durante años, mientras investigaba los estados modificados de conciencia y estudiaba las tradiciones místicas de diversas culturas, me di cuenta de que todas ellas, sin excepción, apuntaban hacia una misma dirección: la importancia del encuentro consciente con la quietud interior. No hablo de meditación en el sentido tradicional que conocemos. No se trata de adoptar posturas específicas, de repetir mantras o de seguir técnicas elaboradas. Hablo de algo mucho más fundamental: el simple acto de detener el mundo por 5 minutos cada día y permitir que tu conciencia se encuentre consigo misma sin interferencias. Durante mis investigaciones con personas que habían tenido experiencias místicas profundas, descubrí un patrón fascinante. Todas ellas, sin excepción, describían un momento de quietud absoluta que precedía a sus revelaciones más importantes. Era como si el universo necesitara de ese espacio de silencio para poder comunicarse directamente con la conciencia humana. Esto me llevó a desarrollar lo que posteriormente integré en mi teoría sintérgica: la comprensión de que nuestra mente ordinaria funciona como una superficie agitada
de un lago. Las ondas constantes de pensamientos, preocupaciones, planes y recuerdos mantienen esa superficie en permanente movimiento, impidiendo que podamos ver con claridad lo que hay en el fondo. Esos 5 minutos diarios de los que te hablo no son un tiempo para hacer algo, sino para dejar de hacer todo. Es un espacio sagrado donde permites que la superficie de tu conciencia se aquiete lo suficiente como para que puedas contemplar las profundidades de tu propio ser. Déjame explicarte exactamente cómo funciona esta práctica y por qué es tan poderosa. Cuando te sientas en silencio durante estos 5 minutos, sin agenda alguna, sin intención de lograr nada específico, algo extraordinario comienza a suceder en tu sistema nervioso. Los patrones habituales de actividad cerebral empiezan a cambiar y tu mente entra en un estado que podríamos llamar de coherencia sintérgica. En este estado, las diferentes regiones de tu cerebro comienzan a sincronizarse de una manera muy particular. Es como si toda tu estructura neuronal se afinara como los instrumentos de una orquesta antes de interpretar una sinfonía. Esta sincronización no es algo que tú produces conscientemente, es algo que surge naturalmente cuando dejas de interferir con los procesos naturales de tu conciencia. Durante mis años de investigación pude medir estos cambios utilizando electroencefalogramas de alta precisión. Los resultados fueron sorprendentes. En personas que practicaban esta forma de quietud consciente durante al menos 3 meses, encontramos patrones de ondas cerebrales que solo habíamos observado anteriormente en individuos con estados de conciencia extraordinariamente desarrollados. Pero lo más fascinante no eran los cambios en el cerebro, sino las transformaciones que estas personas reportaban en su vida cotidiana. Comenzaban a percibir sincronías que antes pasaban desapercibidas, desarrollaban una intuición más aguda, experimentaban una sensación de conexión más profunda con las personas que los rodeaban y sobre todo reportaban una sensación creciente de paz interior que no dependía de las circunstancias externas. Una de las participantes en mis estudios, una mujer de 45 años que había comenzado esta práctica por curiosidad científica, me contó algo que nunca olvidaré. Después de 2 meses de dedicar 5 minutos diarios a esta quietud consciente, comenzó a experimentar lo que ella describía como momentos de claridad cristalina. Eran instantes en los que las decisiones difíciles se volvían obvias, en los que las relaciones complicadas encontraban su punto de equilibrio, en los que los problemas que la habían atormentado durante años se resolvían con una elegancia sorprendente. Esta no era una experiencia aislada. Una y otra vez, las personas que adoptaban esta práctica reportaban cambios similares. No se trataba de milagros ni de fenómenos sobrenaturales, sino de la manifestación natural de lo que yo llamo la inteligencia sintérgica de la conciencia. Verás, cuando nuestra mente se aquieta lo suficiente, cuando dejamos de generar constantemente ruido mental, algo extraordinario comienza a emerger. Nuestra capacidad natural para acceder a formas de conocimiento que van más allá del procesamiento lógico ordinario. Es como si pudiéramos conectarnos directamente con esa vasta red de información que permea todo el universo. Esto no es misticismo vacío ni especulación filosófica. Durante mis investigaciones pude documentar cómo personas en estados de quietud profunda eran capaces de acceder a información que no habían adquirido a través de los canales sensoriales normales. Era como si la conciencia, liberada de las limitaciones del pensamiento discursivo, pudiera establecer conexiones directas con aspectos más amplios de la realidad. La teoría sintérgica propone que cada uno de nosotros está constantemente recibiendo información de lo que podríamos llamar el campo de conciencia universal. Sin embargo, la mayoría del tiempo, esta información permanece por debajo del umbral de nuestra percepción consciente debido al ruido constante de nuestros procesos mentales habituales. Cuando dedicamos esos 5 minutos diarios a la quietud consciente, estamos creando las condiciones óptimas para que esta información pueda emerger a nuestra conciencia. Es como sintonizar una radio muy
sensible, necesitas silencio absoluto para poder captar las señales más sutiles. Pero aquí hay algo crucial que quiero que comprendas. No se trata de vaciar la mente ni de detener los pensamientos por completo. Esto sería no solo imposible, sino contraproducente. Se trata de cambiar tu relación con el flujo constante de tu actividad mental. En lugar de identificarte completamente con cada pensamiento que surge, aprendes a observarlos como eventos que aparecen y desaparecen en el espacio de tu conciencia. Imagínate sentado a la orilla de un río, observando cómo pasan las hojas llevadas por la corriente. Los pensamientos son como esas hojas. Surgen, permanecen un tiempo en tu campo de percepción y luego se alejan. Tú no eres las hojas, tú eres quien las observa. Esta distinción aparentemente simple es la clave de una transformación profunda. Durante mis años de investigación, descubrí que las personas que desarrollaban esta capacidad de observación desapegada experimentaban cambios notables en su forma de relacionarse con las dificultades de la vida. Los problemas que antes las abrumaban comenzaban a ser percibidos desde una perspectiva más amplia. Las emociones difíciles seguían surgiendo, pero ya no las arrastraban con la misma intensidad. Una de las participantes en mis estudios me describió esta transformación de una manera muy hermosa. Me dijo: Dr. Greenberg, es como si antes yo fuera una pequeña embarcación sacudida por cada ola del océano. Ahora siento que soy el océano mismo, y las olas son simplemente movimientos en mi superficie que no alteran mi profundidad esencial. Esta metáfora captura perfectamente lo que sucede cuando desarrollamos lo que yo llamo conciencia sintérgica. Comenzamos a identificarnos menos con los contenidos cambiantes de nuestra experiencia y más con el espacio consciente en el que toda experiencia surge y se desvanece. Pero permíteme ser muy práctico contigo. Quizás te preguntas cómo exactamente puedes implementar esta práctica en tu vida diaria. La respuesta es sorprendentemente simple, aunque no necesariamente fácil al principio. Eliges un momento del día que puedas reservar consistentemente para ti. Puede ser al despertar, antes de comenzar tus actividades, o por la noche, antes de dormir. El momento específico no es tan importante como la consistencia. Lo que sí es crucial es que sea un tiempo en el que puedas estar completamente solo, sin interrupciones externas. Te sientas cómodamente en una silla o en el suelo, como prefieras. Cierras los ojos suavemente y simplemente permites que tu atención se pose en el momento presente. No tratas de lograr nada específico, no buscas experiencias particulares, no intentas detener los pensamientos ni alcanzar estados especiales de conciencia. Simplemente estás ahí, presente, disponible a lo que sea que surja en tu experiencia. Al principio es muy probable que tu mente se sienta inquieta. Los pensamientos pueden parecer más intensos de lo habitual, las emociones pueden surgir con más fuerza, tu cuerpo puede sentirse incómodo. Todo esto es completamente normal. Es como si al detenerte por primera vez en mucho tiempo, te dieras cuenta de la velocidad a la que habitualmente vives. No resistas esta inquietud inicial. Obsérvala con curiosidad, como si fueras un científico estudiando un fenómeno fascinante. Cada pensamiento que surge, cada sensación que aparece, cada emoción que se presenta, son datos valiosos sobre el funcionamiento de tu propia conciencia. Con el tiempo notarás que esta práctica comienza a generar cambios sutiles, pero profundos en tu vida. Quizás observes que reaccionas menos intensamente a las situaciones estresantes. Tal vez notes que tu capacidad de concentración mejora gradualmente. Posiblemente descubras que comienzas a tener insights espontáneos sobre problemas que te habían preocupado durante mucho tiempo. Estos cambios no suceden de la noche a la mañana. La transformación de la conciencia es un proceso gradual. Como el crecimiento de un árbol, día a día los cambios pueden ser imperceptibles, pero si miras hacia atrás después de algunos meses, te sorprenderás de cuánto has evolucionado. Durante mis investigaciones, documenté casos extraordinarios de transformación personal asociados con esta práctica aparentemente simple. Recuerdo particularmente el caso de un ingeniero de sistemas que había llegado a mi laboratorio buscando ayuda para manejar sus ataques de ansiedad. Era un hombre brillante,
exitoso profesionalmente, pero que vivía en un estado constante de tensión y preocupación. Después de explicarle los principios básicos de la quietud consciente, comenzó a dedicar 5 minutos cada mañana a esta práctica. Los primeros días fueron difíciles para él. Su mente, acostumbrada a procesar información constantemente, se resistía a cualquier forma de quietud. Los pensamientos surgían como una cascada imparable y él se sentía más ansioso que nunca. Le expliqué que esto era parte normal del proceso. Cuando detenemos por primera vez el flujo habitual de actividades mentales, es como si abriéramos las compuertas de una represa. Todo lo que hemos estado evitando o posponiendo surge a la superficie de nuestra conciencia. Esto no es un problema a resolver, sino información valiosa sobre nuestro estado interior. Con paciencia y consistencia, este ingeniero continuó su práctica. Después de 3 semanas, comenzó a reportar cambios interesantes. Los problemas en su trabajo, que antes lo mantenían despierto por las noches, empezaron a presentársele desde perspectivas diferentes. Las soluciones que antes requerían horas de análisis mental comenzaron a surgir espontáneamente durante sus periodos de quietud matutina. Pero lo más notable fue el cambio en su relación con la ansiedad misma. En lugar de tratar de combatirla o evitarla, aprendió a observarla como otro fenómeno que surgía y se desvanecía en su conciencia. Esta nueva perspectiva transformó completamente su experiencia. La ansiedad seguía apareciendo ocasionalmente, pero ya no lo controlaba como antes. Este caso ilustra perfectamente lo que yo considero uno de los aspectos más poderosos de la quietud consciente. No elimina las dificultades de la vida, pero transforma radicalmente nuestra forma de relacionarnos con ellas. Desarrollamos lo que podríamos llamar flexibilidad consciente, la capacidad de mantener nuestra estabilidad interior, incluso en medio de circunstancias desafiantes. La teoría sintérgica nos ayuda a comprender por qué esta práctica es tan efectiva. Propone que nuestra conciencia ordinaria está constantemente creando lo que yo llamo hologramas de realidad. Estos son patrones de percepción que estructuran nuestra experiencia de maneras específicas, pero que no necesariamente corresponden a la realidad más amplia de lo que somos y de lo que el universo es. Cuando practicamos la quietud consciente comenzamos a ver más allá de estos hologramas habituales. Es como si pudiéramos tomar distancia de nuestros patrones automáticos de percepción y vislumbrar aspectos más profundos de la realidad. Esta nueva perspectiva no solo transforma nuestra comprensión intelectual, sino que modifica fundamentalmente nuestra experiencia vivida. Recuerdo una experiencia personal que ilustra perfectamente este punto. Durante uno de mis periodos de quietud matutina, hace ya muchos años, tuve lo que solo puedo describir como una revelación sintérgica. De repente pude percibir con absoluta claridad la interconexión fundamental entre mi conciencia individual y lo que parecía ser una conciencia universal más amplia. No fue una experiencia mística vaga ni una fantasía imaginaria, fue una percepción directa, tan clara como ver un objeto físico frente a mis ojos. Pude sentir cómo mi conciencia personal era como una ola en un océano infinito de conciencia, distinta en su forma pero idéntica en su esencia al todo del que emergía. Esta experiencia transformó para siempre mi comprensión de lo que significa ser humano. Me di cuenta de que la sensación de separación que experimentamos habitualmente es, en gran medida, una ilusión creada por nuestros patrones habituales de percepción. En realidad, existimos como parte de una trama infinitamente compleja de relaciones e interacciones que abarcan desde lo microscópico hasta lo cósmico. Esta comprensión no se quedó como una simple experiencia personal, se convirtió en la base de mis investigaciones posteriores sobre la conciencia no local y los fenómenos de sincronía. Comencé a documentar casos de personas que, después de desarrollar estados profundos de quietud consciente, reportaban experiencias de conocimiento directo que no podían explicarse a través de los canales sensoriales normales. Una de estas experiencias particularmente notable la vivió una de mis pacientes, una artista de mediana edad que había comenzado la práctica de la quietud consciente
por recomendación de un amigo. Durante uno de sus periodos de silencio matutino, tuvo lo que ella describió como una visión de su hermana, quien vivía en otro país y con quien hacía meses que no tenía contacto. En esta visión, vio claramente a su hermana en lo que parecía ser un hospital, conectada a varios aparatos médicos. La imagen era tan vívida y perturbadora que decidió llamar inmediatamente a su familia en el extranjero. Para su sorpresa, descubrió que su hermana había sufrido un accidente automovilístico la noche anterior y se encontraba efectivamente hospitalizada, exactamente como ella la había visto durante su práctica matutina. Casos como este me llevaron a investigar lo que yo llamo percepción sintérgica, la capacidad de la conciencia para acceder a información que trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo ordinarios. No se trata de capacidades sobrenaturales ni de fenómenos paranormales, sino de potenciales naturales de la conciencia humana que se vuelven accesibles cuando desarrollamos estados de quietud profunda. La teoría sintérgica propone que toda la información del universo está disponible para la conciencia, pero que normalmente no podemos acceder a ella debido a las limitaciones de nuestros patrones habituales de percepción. Es como si viviéramos constantemente con una linterna que ilumina solo una pequeña porción de un paisaje infinito. La quietud consciente es como aprender a apagar esa linterna y permitir que nuestros ojos se adapten a la luz natural que siempre ha estado ahí. Pero déjame ser muy claro contigo. No estoy sugiriendo que practiques la quietud consciente para desarrollar habilidades psíquicas o para tener experiencias extraordinarias. Estos fenómenos, cuando ocurren, son simplemente efectos secundarios de un proceso mucho más fundamental, el despertar a tu verdadera naturaleza como conciencia. El verdadero valor de estos 5 minutos diarios no radica en las experiencias especiales que puedas tener, sino en la transformación gradual de tu forma habitual de ser en el mundo. Con el tiempo notarás que tu capacidad de estar presente en cada momento se profundiza. Las experiencias ordinarias de la vida diaria comenzarán a revelarte aspectos de belleza y significado que antes pasaban desapercibidos. Una de las cosas más hermosas que he observado en las personas que mantienen esta práctica durante periodos prolongados es el desarrollo de lo que yo llamo sabiduría sintérgica. No se trata de conocimiento intelectual acumulado, sino de una forma de saber que emerge directamente del encuentro consciente con la vida tal como es. Esta sabiduría se manifiesta de maneras muy prácticas. Las personas desarrollan una capacidad mayor para discernir qué situaciones merecen su energía y atención y cuáles pueden dejarse pasar sin generar conflicto interno. Aprenden a escuchar no solo las palabras que otros dicen, sino los significados más profundos que se comunican a través del lenguaje no verbal y las energías sutiles. También desarrollan lo que podríamos llamar intuición ética, una capacidad natural para percibir qué acciones están alineadas con su bienestar más profundo y el de las personas que los rodean. No se trata de seguir reglas morales externas, sino de desarrollar una brújula interior que señala consistentemente hacia lo que genera mayor armonía y crecimiento. Recuerdo el caso de un empresario que participó en uno de mis estudios. Era una persona exitosa económicamente, pero que se sentía vacía y desconectada de su propósito más profundo. Después de 6 meses de práctica diaria de quietud consciente, comenzó a experimentar lo que él describía como momentos de claridad ética. Estos momentos surgían espontáneamente durante su día de trabajo, especialmente cuando tenía que tomar decisiones importantes. En lugar de basarse únicamente en criterios financieros o estratégicos, comenzó a percibir dimensiones adicionales de cada situación. Podía sentir cómo sus decisiones afectarían no solo los resultados a corto plazo, sino el bienestar a largo plazo de todas las personas involucradas. Esta nueva perspectiva transformó gradualmente su forma de hacer negocios. Comenzó a priorizar estrategias que beneficiaran a todos los participantes, incluso cuando esto significara menores ganancias inmediatas. Para su sorpresa, esta aproximación más ética resultó también más exitosa económicamente a largo plazo,
porque generaba niveles más altos de confianza y colaboración con sus socios y empleados. Este caso ilustra un principio fundamental que he observado una y otra vez. Cuando desarrollamos conciencia sintérgica, nuestras acciones se alinean naturalmente con patrones más amplios de armonía y equilibrio. No es que sigamos reglas externas, sino que nuestro comportamiento surge espontáneamente desde una comprensión más profunda de nuestra interconexión con todo lo que existe. Esta transformación no se limita a las decisiones importantes de la vida, se manifiesta también en los detalles más cotidianos de nuestra experiencia. Las personas que practican la quietud consciente consistentemente reportan cambios en su forma de caminar, de hablar, de comer, de relacionarse con la naturaleza. Es como si cada aspecto de su vida se impregnara gradualmente de una mayor presencia y conciencia. Una de las manifestaciones más hermosas de esta transformación la he observado en la forma como estas personas se relacionan con el sufrimiento, tanto propio como ajeno. En lugar de evitar o negar las experiencias difíciles, desarrollan una capacidad mayor para estar presentes con el dolor sin ser abrumados por él. Esto no los convierte en personas insensibles, sino todo lo contrario. Su sensibilidad se profundiza, pero se acompaña de una fortaleza interior que les permite responder a las dificultades desde un lugar de sabiduría, en lugar de reaccionar desde el miedo o la desesperación. Durante mis investigaciones tuve la oportunidad de estudiar a una enfermera que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos. Era una mujer que había desarrollado una práctica profunda de quietud consciente a lo largo de varios años. Lo que me llamó la atención fue su capacidad para mantener una presencia serena y compasiva, incluso en las situaciones más dramáticas del hospital. Cuando le pregunté cómo lograba esto, me explicó que durante sus periodos de quietud matutina había desarrollado lo que ella llamaba el espacio del corazón infinito. Había aprendido a identificarse con un espacio de conciencia que era lo suficientemente vasto como para contener cualquier experiencia sin ser perturbado por ella. Doctor, me dijo, cuando estoy con un paciente que sufre, ya no siento que tengo que arreglar su dolor o hacer que desaparezca. Simplemente estoy presente con ellos en ese espacio donde todo es posible, incluyendo el sufrimiento. Y desde ese espacio, las palabras correctas y las acciones apropiadas surgen naturalmente. Esta descripción captura perfectamente lo que yo considero uno de los frutos más preciosos de la quietud consciente, el desarrollo de lo que podríamos llamar presencia incondicional. Es la capacidad de estar completamente disponible a la experiencia tal como se presenta, sin necesidad de que sea diferente de lo que es. Esta presencia incondicional no es pasividad ni resignación. Al contrario, es el fundamento para la acción más efectiva posible. Cuando no gastamos energía resistiendo lo que ya está presente, toda nuestra vitalidad queda disponible para responder creativamente a las necesidades del momento. Esto me lleva a uno de los aspectos más importantes de la práctica que quiero compartir contigo. La quietud consciente no es una forma de escapar del mundo ni de evitar las responsabilidades de la vida. Es precisamente lo contrario. Es una forma de desarrollar la capacidad para participar más plenamente en la vida, con mayor presencia, claridad y efectividad. Durante mis años de investigación he encontrado que las personas que desarrollan estados profundos de quietud consciente se vuelven paradójicamente más activas y comprometidas con el mundo que las rodea. Pero su actividad surge desde un lugar diferente. Ya no actúan compulsivamente, impulsadas por miedos, ambiciones desmedidas o necesidades de validación externa. Sus acciones emergen desde una conexión profunda con lo que realmente importa. Esto genera lo que yo llamo acción sintérgica, una forma de participar en el mundo que está perfectamente alineada con las necesidades más profundas, tanto del individuo como del contexto más amplio en el que se encuentra. Es como si cada persona se convirtiera
en un instrumento perfectamente afinado en la sinfonía cósmica de la existencia. Una de las experiencias más conmovedoras que he tenido como investigador fue observar cómo una madre de familia transformó su relación con sus hijos adolescentes a través de la práctica de la quietud consciente. Esta mujer había llegado a mi consulta desesperada por los conflictos constantes que tenía en casa. Sus hijos se habían vuelto rebeldes y distantes, y ella se sentía completamente impotente para conectar con ellos. Después de varios meses de práctica diaria, comenzó a reportar cambios sutiles pero significativos en la dinámica familiar. En lugar de reaccionar inmediatamente a las provocaciones de sus hijos, había desarrollado la capacidad de hacer una pausa interior, conectarse con su quietud profunda y desde ahí responder de maneras que ella misma no había anticipado. Es como si hubiera descubierto una sabiduría maternal que siempre había estado ahí, pero que estaba oculta debajo de todas mis preocupaciones y ansiedades, me contó. Ahora, cuando surge un conflicto, en lugar de entrar en pánico, ponerme a la defensiva, puedo mantenerme centrada y escuchar realmente lo que mis hijos están tratando de comunicar. Esta nueva capacidad de escucha profunda transformó gradualmente la relación con sus hijos. Ellos comenzaron a percibir que su madre ya no los juzgaba ni trataba de controlarlos, sino que estaba genuinamente presente e interesada en comprender su experiencia. Esto creó un espacio de confianza que permitió que la comunicación auténtica floreciera nuevamente en la familia. Casos como este me han enseñado que la quietud consciente no es una práctica egoísta ni narcisista. Al contrario, es una de las contribuciones más generosas que podemos hacer a nuestro entorno. Cuando desarrollamos nuestra capacidad de estar presentes, automáticamente creamos espacios de mayor presencia para las personas que nos rodean. Esto se debe a lo que la teoría sintérgica describe como resonancia consciente. Nuestra conciencia no existe en aislamiento, está constantemente interactuando con las conciencias de las personas que nos rodean. Cuando elevamos nuestro propio nivel de presencia y claridad, inevitablemente influimos de manera positiva en el campo de conciencia colectivo. He podido documentar este fenómeno en estudios con grupos de personas que practican la quietud consciente simultáneamente. Los resultados han sido consistentes. Cuando varias personas entran en estados de quietud profunda al mismo tiempo, se genera lo que podríamos llamar un campo morfogenético de serenidad que beneficia a todos los participantes. En estos experimentos he observado que las personas alcanzan estados de quietud más profundos cuando practican en grupo que cuando lo hacen individualmente. Es como si las conciencias individuales se sincronizaran y se potenciaran mutuamente, creando una experiencia colectiva que trasciende la suma de las partes. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de cómo podemos contribuir a la sanación y transformación de nuestro mundo. No necesitamos convertirnos en activistas en el sentido tradicional, ni involucrarnos en causas específicas, aunque ciertamente podemos hacerlo si eso surge de nuestra quietud interior. Simplemente desarrollando nuestra propia conciencia, automáticamente contribuimos a elevar el nivel de conciencia colectiva de nuestra especie. Pero quiero ser muy honesto contigo sobre algo importante. Esta práctica no es siempre fácil ni cómoda. Habrá días en los que te sentirás resistente a sentarte en quietud. Tu mente te dará 1000 excusas para evitar esos 5 minutos de encuentro contigo mismo. Esta resistencia no es un defecto ni una falla de tu parte. Es parte natural del proceso. Durante mis años de investigación he observado que esta resistencia surge porque a nivel inconsciente sabemos que la quietud consciente eventualmente transformará aspectos fundamentales de nuestra identidad. La personalidad que hemos construido a lo largo de los años, con todos sus patrones de defensa y supervivencia, percibe esta transformación como una amenaza a su existencia. Es importante comprender que esta resistencia no debe ser combatida ni vencida a través de la fuerza de voluntad. Más bien, debe ser
observada y comprendida con la misma actitud de curiosidad científica con la que observamos cualquier otro fenómeno de nuestra experiencia. La resistencia misma se convierte en objeto de estudio y comprensión. Cuando observas tu resistencia sin juzgarla, cuando la exploras con gentileza y paciencia, gradualmente descubres que no es tan sólida como parecía inicialmente. Es como una nube que desde lejos parece densa e impenetrable, pero que al acercarte revela su naturaleza etérea y cambiante. Durante mis investigaciones, documenté un patrón fascinante en las personas que mantenían la práctica de la quietud consciente durante periodos prolongados. Los primeros meses eran invariablemente los más desafiantes. La mente acostumbrada a la actividad constante se rebelaba contra cualquier forma de quietud. Los pensamientos surgían con mayor intensidad, las emociones se presentaban de manera más dramática y el cuerpo experimentaba una inquietud que parecía aumentar en lugar de disminuir. Pero aquellos que persistían a través de esta fase inicial comenzaban a experimentar lo que yo he llamado el despertar de la inteligencia sintérgica. Era como si debajo de toda la agitación superficial de la mente hubiera un nivel más profundo de funcionamiento consciente que permanecía perfectamente sereno y alerta. Recuerdo particularmente el caso de un músico profesional que había llegado a mi laboratorio porque sentía que había perdido su capacidad creativa. Había estado componiendo durante más de 20 años, pero en los últimos meses se encontraba completamente bloqueado, incapaz de crear cualquier melodía que sintiera auténtica. Después de explicarle los principios de la quietud consciente, comenzó a dedicar 5 minutos cada mañana a esta práctica. Los primeros 2 meses fueron extremadamente frustrantes para él. Su mente, acostumbrada a buscar constantemente nuevas ideas musicales, no podía tolerar el silencio. Se sentía como si estuviera perdiendo el tiempo que podría dedicar a trabajar en su música. Pero algo extraordinario comenzó a suceder alrededor del 3er mes. Durante uno de sus periodos de quietud matutina, una melodía comenzó a surgir espontáneamente en su conciencia. No era algo que él estuviera componiendo conscientemente. Simplemente aparecía como si emergiera de un lugar muy profundo de su ser. Esta melodía se convirtió en la semilla de lo que posteriormente sería una de sus composiciones más exitosas. Pero lo más notable no fue el éxito de la pieza musical, sino la transformación en su proceso creativo. Descubrió que cuando se conectaba con esa quietud profunda, su capacidad para recibir inspiración musical se multiplicaba exponencialmente. Dr. Grinberg me dijo durante una de nuestras sesiones: es como si hubiera descubierto que no soy yo quien compone la música. La música ya existe en algún lugar y yo simplemente aprendo a sintonizarme con ella. La quietud consciente es como afinar mi receptor interior para poder captar esas frecuencias sutiles que siempre han estado ahí. Esta descripción captura perfectamente uno de los aspectos más fascinantes de la conciencia sintérgica: la comprensión de que no somos los creadores de nuestros pensamientos, emociones o insights, sino los receptores conscientes de procesos creativos que trascienden nuestra identidad personal. Esta revelación transforma radicalmente nuestra relación con la creatividad, no solo artística, sino en todos los aspectos de la vida. Comenzamos a confiar en una inteligencia más amplia que opera a través de nosotros, pero que no se origina en nuestro ego personal. Esto genera una sensación profunda de alivio y libertad, porque ya no sentimos la presión de tener que generar todo desde nuestros recursos limitados. Durante mis años de investigación he observado que las personas que desarrollan esta confianza en la inteligencia sintérgica experimentan lo que podríamos llamar creatividad sin esfuerzo. No es que dejen de trabajar o de aplicar disciplina en sus proyectos, sino que su trabajo surge desde un lugar de inspiración natural en lugar de forzamiento mental. Esto me lleva a un aspecto crucial de la práctica que quiero enfatizar. La quietud consciente no es un método para lograr objetivos específicos ni para obtener resultados particulares. Es una forma de
de alinearnos con nuestro funcionamiento natural más profundo, desde el cual los resultados apropiados emergen orgánicamente. Esta distinción es fundamental porque nuestra cultura tiende a convertir todo en una técnica para conseguir algo. Incluso las prácticas más profundas de autoconocimiento pueden ser distorsionadas cuando las abordamos con la mentalidad de hacer algo para obtener algo. La quietud consciente funciona precisamente de la manera opuesta. Funciona cuando dejamos de tratar de hacer que funcione. Esto puede sonar paradójico, pero es una paradoja que apunta hacia una comprensión muy profunda sobre la naturaleza de la conciencia. Nuestra mente habitual está constantemente tratando de manipular la experiencia para que se ajuste a sus preferencias. La quietud consciente nos enseña una forma completamente diferente de relacionarnos con la vida, la forma de la receptividad total. Cuando desarrollamos esta receptividad, algo extraordinario comienza a suceder. La vida misma se convierte en nuestro maestro. Cada experiencia, sin importar lo mundana o desafiante que sea, se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra comprensión de la realidad y de nosotros mismos. He observado este fenómeno repetidamente en las personas que mantienen la práctica de la quietud consciente durante periodos prolongados. Desarrollan lo que yo llamo ojos sintérgicos, la capacidad de percibir enseñanzas profundas en las situaciones más ordinarias de la vida cotidiana. Una de mis pacientes, una contadora que había practicado la quietud consciente durante más de 2 años, me describió una experiencia que ilustra perfectamente este punto. Estaba lavando los platos después de la cena cuando de repente se dio cuenta de que cada movimiento de sus manos, cada contacto con el agua tibia, cada reflejo de la luz en la vajilla, era una expresión perfecta de la interconexión universal de la que tanto habíamos discutido en nuestras sesiones. No fue una comprensión intelectual, explicó, fue una percepción directa tan clara como ver el color azul del cielo. Por unos momentos pude sentir cómo ese simple acto de lavar platos estaba conectado con todo el cosmos, desde las moléculas de agua hasta las estrellas más distantes. Y lo más hermoso es que esa percepción no me alejó de la tarea que estaba realizando. Al contrario, me permitió lavarlos con una presencia y un cuidado que nunca antes había experimentado. Experiencias como esta revelan que la transformación más profunda que ofrece la quietud consciente no es la adquisición de estados especiales de conciencia, sino el descubrimiento de la extraordinaria naturaleza de la conciencia ordinaria cuando la experimentamos sin las distorsiones de nuestros patrones habituales de percepción. Esto significa que no necesitas retirarte del mundo ni adoptar un estilo de vida monástico para beneficiarte profundamente de esta práctica. Los 5 minutos diarios de quietud consciente crean ondas que se extienden a través de todas las horas restantes de tu día, transformando gradualmente tu forma de experimentar cada actividad. Durante mis investigaciones he documentado cómo personas con trabajos muy demandantes y estilos de vida complejos han logrado integrar los frutos de la quietud consciente en sus actividades más intensas. Un cirujano cardiovascular que participó en uno de mis estudios me contó cómo su práctica matutina transformó su experiencia en el quirófano. Antes, me explicó, las cirugías más complejas me generaban un nivel de estrés que, aunque me mantenía alerta, también creaba tensión en todo mi cuerpo. Después de varios meses de práctica de quietud consciente, comencé a notar que podía mantener la misma precisión y atención, pero desde un estado de serenidad profunda. Era como si estuviera operando desde un espacio de silencio interior que no era perturbado por la intensidad de la situación. Este cirujano describía algo que he observado en muchas otras profesiones. Cuando desarrollamos acceso a la quietud consciente, podemos permanecer centrados y efectivos incluso en las situaciones más desafiantes. Pero hay algo aún más notable. Desde ese estado de centeredness, nuestras capacidades naturales se potencian de maneras que no podríamos lograr a través del esfuerzo mental ordinario. La teoría sintérgica nos ayuda a comprender por qué esto sucede,
propone que nuestra conciencia ordinaria funciona como una pequeña fracción de nuestro potencial total. Es como si tuviéramos acceso únicamente a una habitación de una casa enorme. La quietud consciente es como descubrir las llaves que nos permiten explorar todas las habitaciones de nuestra mansión interior. Estas habitaciones adicionales contienen capacidades que van mucho más allá de lo que consideramos normal en nuestra cultura. Estoy hablando de formas de conocimiento intuitivo, de capacidades de sanación natural, de habilidades para percibir patrones sutiles en situaciones complejas, de talentos creativos que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Durante mis investigaciones con personas que habían desarrollado acceso profundo a estos estados de conciencia expandida, documenté casos verdaderamente extraordinarios. Recuerdo particularmente a una terapeuta que desarrolló lo que solo puedo describir como una capacidad para ver directamente los patrones emocionales de sus pacientes. No se trataba de una percepción psíquica ni de algo sobrenatural. Era más bien como si hubiera desarrollado una sensibilidad tan refinada que podía percibir las configuraciones energéticas que acompañan a diferentes estados emocionales. Esta capacidad le permitía ayudar a sus pacientes de maneras que iban mucho más allá de las técnicas terapéuticas convencionales que había aprendido en su formación académica. Dr. Greenberg me contó durante una de nuestras entrevistas, es como si pudiera ver directamente el dolor que alguien carga, no solo escuchar sus palabras sobre ese dolor. Y desde esa percepción directa, las intervenciones apropiadas surgen espontáneamente. Ya no sigo protocolos terapéuticos, simplemente respondo desde esa comprensión inmediata de lo que cada persona necesita en cada momento. Casos como este me han llevado a investigar lo que yo llamo capacidades sintérgicas latentes, potenciales naturales de la conciencia humana que permanecen dormidos en la mayoría de las personas debido a nuestros patrones habituales de funcionamiento mental. La quietud consciente parece actuar como una llave maestra que permite el acceso a estos potenciales. Pero quiero ser muy claro contigo. No estoy sugiriendo que practiques la quietud consciente para desarrollar habilidades especiales. Estas capacidades, cuando emergen, son simplemente efectos secundarios naturales de un proceso mucho más fundamental, el despertar a tu verdadera naturaleza como conciencia ilimitada. El verdadero regalo de esta práctica es mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Es el descubrimiento de que tu identidad esencial no es la pequeña persona que crees ser, con todas sus limitaciones y problemas, sino el espacio mismo de conciencia en el que toda experiencia surge y se desvanece. Esta comprensión no es filosófica ni intelectual, es una percepción directa que transforma fundamentalmente tu relación con todo lo que experimentas. Cuando sabes, no como idea, sino como realidad vivida, que eres el espacio en el que todo sucede, las circunstancias de tu vida dejan de tener el poder de perturbarte de la misma manera. Durante mis años de investigación, he sido testigo de transformaciones extraordinarias en personas que han integrado profundamente esta comprensión. Recuerdo especialmente el caso de un hombre de 60 años que había llegado a mi consulta devastado por la pérdida de su esposa tras una larga enfermedad. Su dolor era tan intenso que había considerado seriamente el suicidio. Le parecía imposible imaginar una vida sin la compañera que había sido su centro durante más de 30 años. Después de varias sesiones explorando juntos la naturaleza de su sufrimiento, le sugerí que experimentara con la práctica de la quietud consciente. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles para él. Cada vez que se sentaba en silencio, el dolor de la pérdida se intensificaba hasta volverse casi insoportable. Varias veces quiso abandonar la práctica, convencido de que no le estaba ayudando sino empeorando su condición. Le expliqué que esto era parte natural del proceso. Cuando comenzamos a desarrollar quietud consciente, todo lo que hemos estado evitando o reprimiendo sale a la superficie. No es que la práctica esté creando dolor, está revelando dolor que ya existía, pero que habíamos mantenido oculto debajo de la actividad mental constante.
Con paciencia y persistencia, este hombre continuó su práctica diaria. Gradualmente comenzó a experimentar algo que cambió por completo su perspectiva sobre la pérdida. Durante uno de sus periodos de quietud, tuvo lo que él describió como una revelación del amor eterno. Se dio cuenta de que el amor que había compartido con su esposa no había desaparecido con la muerte de ella. Ese amor era una expresión de algo mucho más vasto y permanente, la unidad fundamental que conecta toda la existencia. Su esposa había sido una manifestación particular de esa unidad, pero la unidad misma era indestructible. Esta comprensión no eliminó su dolor ni hizo que dejara de extrañar a su compañera, pero transformó radicalmente la naturaleza de su duelo. En lugar de sentirse separado y abandonado, comenzó a experimentar la pérdida como una oportunidad para conectarse más profundamente con la dimensión eterna del amor. Doctor, me dijo meses después, ahora comprendo que mi esposa nunca se ha ido realmente. Está presente en cada momento de amor que experimento, en cada gesto de ternura que ofrezco a otros, en cada instante en que me conecto con esa quietud profunda donde todas las separaciones se revelan como ilusorias. Este caso ilustra uno de los aspectos más poderosos de la conciencia sintérgica, la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en las experiencias más dolorosas de la vida. No se trata de negar el dolor ni de escapar de él, sino de descubrir dimensiones más profundas de la experiencia que revelan aspectos de belleza y perfección incluso en medio del sufrimiento. Esta capacidad para encontrar lo sagrado en todas las experiencias de la vida es, para mí, una de las manifestaciones más hermosas de la madurez espiritual que puede desarrollarse a través de la quietud consciente. No se convierte uno en una persona que evita las dificultades, sino en alguien que puede encontrar enseñanzas profundas y oportunidades de crecimiento en cualquier circunstancia. Durante mis investigaciones he observado que las personas que desarrollan esta perspectiva experimentan lo que yo llamo invulnerabilidad consciente. No significa que no sientan dolor o que las circunstancias difíciles no los afecten. Significa que han descubierto un núcleo interior que permanece intacto sin importar lo que suceda en la superficie de sus vidas. Esta invulnerabilidad no es una coraza defensiva ni una forma de insensibilidad. Al contrario, es el resultado de una sensibilidad tan profunda que puede abrazar todo sin ser destruida por nada. Es como convertirse en el océano en lugar de seguir siendo una ola. Las tormentas en la superficie ya no amenazan la profundidad esencial. Una de mis pacientes describió esta transformación de una manera que nunca olvidaré. Era una mujer que había sufrido múltiples traumas en su infancia y que había luchado durante décadas con depresión severa y ataques de pánico. Después de 2 años de práctica consistente de quietud consciente, me dijo: Dr. Greenberg, por primera vez en mi vida entiendo la diferencia entre lo que me sucede y lo que soy. Las memorias traumáticas siguen ahí, las emociones difíciles aún surgen, pero ya no soy prisionera de ellas. Es como si hubiera descubierto que soy el cielo, no las nubes que pasan por él. Las nubes pueden ser tormentosas, pero el cielo siempre permanece sereno e infinito. Esta metáfora captura perfectamente la esencia de lo que la quietud consciente puede revelar. Nuestra identidad más profunda no está en los contenidos cambiantes de nuestra experiencia, sino en la conciencia misma que hace posible toda experiencia. Pero quiero compartir contigo algo que considero crucial para el éxito de esta práctica: la importancia de la paciencia y la compasión contigo mismo durante el proceso. La transformación de la conciencia no sigue las leyes del mundo mecánico, donde aplicamos fuerza y obtenemos resultados predecibles. Sigue más bien las leyes del mundo orgánico, donde el crecimiento sucede en su propio tiempo y de acuerdo a ritmos naturales. He observado que las personas que se presionan demasiado o que tienen expectativas rígidas sobre cómo debería desarrollarse su práctica, a menudo crean obstáculos innecesarios para sí mismas. La quietud consciente florece mejor en un ambiente de curiosidad gentil y aceptación incondicional. Esto significa que algunos días tu práctica se sentirá profunda y transformadora,
mientras que otros días se sentirá superficial o incluso perturbadora. Ambos tipos de experiencias son igualmente valiosos y necesarios para el proceso de transformación. Aprender a recibir cada experiencia sin preferencias es en sí mismo una forma profunda de práctica espiritual. Durante mis investigaciones, documenté que las personas que desarrollaban esta actitud de ecuanimidad hacia su práctica experimentaban progreso más sostenido y profundo que aquellas que constantemente evaluaban y juzgaban sus experiencias. Es como la diferencia entre cuidar un jardín con amor paciente versus revisar obsesivamente las plantas cada día para ver si han crecido. Esta actitud de paciencia amorosa se extiende naturalmente a todas las áreas de la vida. Las personas que la desarrollan se vuelven más comprensivas con las imperfecciones y procesos de crecimiento de otros. Desarrollan lo que yo llamo visión sintérgica, la capacidad de percibir el potencial perfecto que existe dentro de cada situación aparentemente imperfecta. Recuerdo el caso de un maestro de escuela que transformó completamente su relación con estudiantes difíciles después de desarrollar esta perspectiva a través de la quietud consciente. En lugar de ver a estos estudiantes como problemas a resolver, comenzó a percibirlos como seres en proceso de descubrir su propio potencial. Ya no trato de cambiar a mis estudiantes, me contó. En su lugar me conecto con esa quietud interior donde puedo ver la perfección esencial que existe en cada uno de ellos. Desde esa percepción, mis palabras y acciones surgen naturalmente de una manera que los ayuda a reconocer esa perfección en sí mismos. Este cambio de perspectiva transformó no solo su experiencia como maestro, sino también el ambiente de su aula. Los estudiantes comenzaron a responder de manera diferente porque percibían que su maestro los veía de manera diferente. En lugar de sentirse juzgados o etiquetados, se sentían vistos y valorados en su esencia más profunda. Este caso ilustra un principio fundamental de la conciencia sintérgica. Cuando cambia nuestra percepción, automáticamente cambia nuestra experiencia de la realidad y, por extensión, la experiencia que otros tienen de nosotros. No es necesario manipular o controlar las circunstancias externas. La transformación sucede desde adentro hacia afuera. Esta comprensión tiene implicaciones profundas para todos los aspectos de nuestras relaciones. Cuando desarrollamos la capacidad de conectarnos con la quietud consciente en presencia de otros, automáticamente creamos espacios de mayor presencia, aceptación y autenticidad. Las personas se sienten más cómodas siendo ellas mismas en nuestra presencia porque no perciben juicio ni agenda oculta. Durante mis años de investigación he observado que las personas que practican la quietud consciente consistentemente desarrollan lo que yo llamo presencia magnética. No es que se vuelvan más carismáticas en el sentido convencional, sino que irradian una calidad de presencia que invita a otros a conectarse con su propia profundidad. Esta presencia magnética no es algo que se pueda fabricar o simular. Surge naturalmente cuando nos establecemos de manera estable en nuestra propia quietud interior. Es el resultado de vivir desde un lugar de autenticidad total, sin máscaras ni defensas, completamente disponibles a la experiencia del momento presente. Una de las manifestaciones más hermosas de esta presencia la he observado en las relaciones íntimas. Parejas que practican la quietud consciente juntas reportan niveles de intimidad y comprensión que trascienden lo que creían posible. No es solo que se comuniquen mejor a nivel verbal, desarrollan formas de comunicación que van mucho más allá de las palabras. Recuerdo el caso de una pareja que había llegado al borde del divorcio debido a conflictos constantes y falta de comunicación. Después de que ambos desarrollaran práctica personal de quietud consciente durante varios meses, comenzaron a experimentar momentos de lo que ellos describían como comunión silenciosa. Es como si pudiéramos sentir directamente lo que el otro está experimentando, me explicó la esposa. No necesitamos explicar nuestros sentimientos con palabras, simplemente nos sentamos juntos en silencio y una comprensión profunda surge naturalmente entre nosotros.
Este tipo de comunicación sintérgica representa para mí el futuro de las relaciones humanas. Cuando dos personas se encuentran desde su quietud profunda, el ego defensivo que normalmente interfiere con la intimidad auténtica se disuelve temporalmente, permitiendo que emerja una forma de conexión que es simultáneamente más simple y más profunda de cualquier cosa que podamos lograr a través de técnicas de comunicación convencionales. Pero esta transformación en las relaciones no se limita a las parejas románticas, se extiende a todas nuestras interacciones, con familiares, amigos, colegas e incluso con desconocidos que encontramos casualmente. Cuando vivimos desde la quietud consciente, cada encuentro se convierte en una oportunidad para reconocer y honrar la conciencia que compartimos con todos los seres. Esta comprensión de nuestra unidad fundamental transforma la experiencia de la soledad. Las personas que desarrollan conciencia sintérgica descubren que nunca están realmente solas, porque están constantemente conectadas con la trama invisible de conciencia que une toda la existencia. La separación se revela como una ilusión creada por nuestros patrones habituales de percepción. Durante mis investigaciones he documentado casos de personas que experimentaron lo que yo llamo soledad consciente, la capacidad de estar físicamente solas sin sentirse aisladas o abandonadas. En lugar de experimentar la soledad como un vacío que debe ser llenado, la experimentan como un espacio rico y lleno de presencia. Una de mis pacientes, una escritora que vivía sola y que había desarrollado una práctica profunda de quietud consciente, me describió su experiencia de la siguiente manera: doctor, antes de desarrollar esta práctica, los momentos de soledad me generaban ansiedad y tristeza. Sentía que algo estaba mal conmigo si no tenía compañía constante. Ahora, esos mismos momentos son mis más preciados. En la soledad física descubro una compañía infinita. Es como si estuviera en comunicación constante con toda la existencia. Esta transformación de la experiencia de soledad es particularmente relevante en nuestra época, donde tantas personas reportan sentimientos de aislamiento y desconexión a pesar de estar más conectadas tecnológicamente que nunca. La quietud consciente ofrece un antídoto profundo a esta epidemia de soledad moderna, no a través de más conexiones externas, sino a través del descubrimiento de la conexión fundamental que ya siempre existe. Esto me lleva a reflexionar sobre uno de los aspectos más importantes de la práctica que quiero compartir contigo. La quietud consciente no es una escapada del mundo moderno, ni una forma de evitar las realidades de la vida contemporánea. Al contrario, es una herramienta profundamente práctica para navegar las complejidades de nuestro tiempo con mayor sabiduría y efectividad. Vivimos en una época de aceleración constante, sobrecarga de información y demandas aparentemente infinitas sobre nuestra atención. En este contexto, la capacidad de acceder a espacios de quietud interior no es un lujo espiritual, sino una necesidad fundamental para mantener la cordura y la perspectiva. Durante mis investigaciones he observado que las personas que desarrollan práctica consistente de quietud consciente se vuelven más efectivas en sus trabajos, más presentes en sus relaciones y más capaces de tomar decisiones sabias incluso bajo presión. No es que eviten las demandas de la vida moderna, las abordan desde un lugar de mayor centeredness y claridad. Un ejecutivo de una empresa tecnológica que participó en uno de mis estudios me describió cómo su práctica matutina transformó su experiencia laboral. Antes llegaba a la oficina ya sintiendo que estaba atrás en todo. Mi mente saltaba constantemente de una preocupación a otra y nunca podía estar completamente presente en las reuniones o conversaciones importantes. Ahora, esos 5 minutos de quietud por la mañana me establecen en un espacio donde puedo responder a las demandas del día desde un lugar de calma y claridad. Sigo siendo muy productivo, pero sin el estrés constante que antes me consumía. Esta descripción captura algo esencial sobre cómo la quietud consciente interactúa con las demandas prácticas de la vida.
no nos convierte en personas pasivas o desconectadas de las responsabilidades mundanas. Al contrario, nos permite abordar esas responsabilidades desde un lugar de mayor presencia y efectividad. La teoría sintérgica nos ayuda a comprender por qué esto sucede. Propone que cuando nuestra conciencia está fragmentada y dispersa, solo una pequeña fracción de nuestro potencial total está disponible para cualquier tarea específica. Es como tratar de enfocar luz dispersa para encender un fuego, sin importar cuánta energía gastemos. Los resultados serán limitados. La quietud consciente funciona como una lente que enfoca nuestra conciencia dispersa en un rayo coherente de atención. Desde este estado de coherencia, nuestras capacidades naturales se potencian dramáticamente. Podemos procesar información más rápidamente, tomar decisiones más sabias y actuar con mayor precisión y efectividad. Pero hay algo aún más importante. Desde la quietud consciente, nuestras acciones surgen desde una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Desarrollamos lo que yo llamo discriminación sintérgica, la capacidad de distinguir entre actividades que genuinamente contribuyen a nuestro bienestar y crecimiento, y aquellas que simplemente satisfacen compulsiones o expectativas externas. Esta discriminación se vuelve cada vez más importante en un mundo donde las opciones y distracciones son prácticamente infinitas. Sin una brújula interior clara, es fácil perderse en actividades que consumen tiempo y energía sin contribuir realmente a lo que más valoramos en la vida. Durante mis investigaciones, he observado que las personas que desarrollan esta discriminación sintérgica experimentan lo que podríamos llamar simplicidad consciente. No necesariamente simplifican sus vidas de manera externa, aunque muchas lo hacen, sino que simplifican sus motivaciones internas. Sus acciones surgen desde una claridad de propósito que elimina gran parte del conflicto y la confusión que experimentamos cuando operamos desde múltiples impulsos contradictorios. Recuerdo el caso de una madre de 3 hijos pequeños que había llegado a mi consulta sintiéndose completamente abrumada por las demandas de criar una familia mientras mantenía una carrera profesional. Después de desarrollar una práctica consistente de quietud consciente, experimentó una transformación notable en su experiencia de estas responsabilidades múltiples. Lo que cambió no fueron las demandas externas, me explicó. Sigo teniendo los mismos hijos, el mismo trabajo, las mismas responsabilidades domésticas, pero ahora abordo cada actividad desde un lugar de presencia total. Cuando estoy con mis hijos, estoy completamente con ellos. Cuando trabajo, estoy completamente enfocada en el trabajo. Y cuando tengo esos 5 minutos de quietud por la mañana, estoy completamente presente con esa quietud. La sensación de estar corriendo constantemente entre múltiples direcciones ha desaparecido. Esta descripción ilustra uno de los frutos más preciosos de la quietud consciente, la capacidad de estar completamente presente con cualquier actividad que estemos realizando. Esto no solo hace que cada actividad sea más efectiva, sino que transforma cada momento en una oportunidad para experimentar plenitud y satisfacción. Cuando estamos completamente presentes, incluso las tareas más mundanas se revelan llenas de riqueza y significado. Lavar platos se convierte en una meditación sobre la impermanencia y la interconexión. Caminar se convierte en una celebración del milagro del movimiento consciente. Conversar con un amigo se convierte en una exploración profunda de la comunicación entre conciencias. Esta transformación de lo ordinario en extraordinario es, para mí, una de las manifestaciones más hermosas de la madurez espiritual. No necesitamos experiencias especiales ni circunstancias extraordinarias para conectarnos con lo sagrado. Lo sagrado está presente en cada momento, esperando ser reconocido por una conciencia que ha aprendido a ver más allá de las apariencias superficiales. Durante mis años de investigación he sido testigo de innumerables momentos en los que personas ordinarias han tenido revelaciones extraordinarias durante actividades completamente mundanas. Una ama de casa tuvo una comprensión profunda sobre la naturaleza del tiempo mientras observaba el agua hervir. Un jardinero experimentó una revelación sobre la interconexión universal
mientras plantaba semillas. Un contador tuvo un insight sobre la naturaleza de la identidad mientras organizaba documentos. Estos ejemplos ilustran que la quietud consciente no nos separa de la vida ordinaria, nos permite penetrar más profundamente en la extraordinaria naturaleza de lo que normalmente consideramos ordinario. Cada momento se convierte en una puerta hacia dimensiones más profundas de comprensión y experiencia. Pero quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. El camino de la quietud consciente no siempre es fácil ni cómodo. Habrá momentos en los que esta práctica te confrontará con aspectos de ti mismo que preferirías evitar. Habrá días en los que la quietud revelará niveles de dolor, miedo o confusión que mantenías ocultos debajo de la actividad mental constante. Esta confrontación con lo que yo llamo el material inconsciente es una parte inevitable y necesaria del proceso de despertar. Durante mis investigaciones he observado que todas las personas que desarrollan práctica profunda de quietud consciente pasan por lo que podríamos llamar la noche oscura del alma sintérgica. Este periodo, que puede durar semanas o incluso meses, se caracteriza por la emergencia de material psicológico que había permanecido reprimido o negado. Pueden surgir memorias dolorosas, emociones intensas que creíamos haber superado o aspectos de nuestra personalidad que nos resultan difíciles de aceptar. Es como si la quietud actuara como un disolvente que libera todo lo que hemos mantenido congelado en las profundidades de nuestro ser. Durante estos periodos desafiantes, es crucial recordar que lo que está emergiendo no es nuevo material que la práctica está creando, sino material que siempre estuvo ahí, influyendo nuestras vidas desde las sombras. La quietud consciente simplemente nos da la oportunidad de procesarlo e integrarlo de manera consciente. Recuerdo el caso de un psicólogo clínico que había desarrollado una práctica sólida de quietud consciente durante varios meses. De repente comenzó a experimentar episodios intensos de ira que no había sentido desde su adolescencia. Estos episodios lo desconcertaron porque se consideraba una persona tranquila y controlada. Durante nuestras sesiones exploramos cómo esta ira no era un problema, sino información valiosa sobre aspectos de su personalidad que había aprendido a suprimir desde muy joven. Su familia de origen valoraba la tranquilidad y el autocontrol por encima de todo, y él había aprendido a desconectarse de cualquier emoción que considerara inapropiada. La quietud consciente estaba permitiendo que esta ira reprimida saliera a la superficie donde podía ser reconocida, comprendida e integrada. En lugar de tratar de suprimirla nuevamente, le enseñé a observarla con la misma actitud de curiosidad científica que aplicaba a otros aspectos de su experiencia. Con el tiempo descubrió que debajo de esta ira había un poder vital que había estado negando durante décadas. Cuando aprendió a honrar y canalizar constructivamente esta energía, experimentó un aumento notable en su capacidad para establecer límites saludables en sus relaciones y para defender sus valores con mayor claridad y fuerza. Este caso ilustra un principio fundamental del trabajo con la quietud consciente. No se trata de eliminar aspectos negativos de nuestra personalidad, sino de desarrollar una relación más consciente y madura con todos los aspectos de nuestro ser. Cada emoción, cada patrón de pensamiento, cada impulso contiene información valiosa sobre nuestra naturaleza más completa. La teoría sintérgica propone que lo que llamamos personalidad es realmente una colección de fragmentos que se han desarrollado como respuestas adaptativas a diferentes circunstancias de nuestra vida. Muchos de estos fragmentos operan de manera inconsciente, influyendo nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. La quietud consciente crea un espacio donde todos estos fragmentos pueden emerger a la conciencia, donde pueden ser observados, comprendidos e integrados en una totalidad más coherente. Este proceso de integración es lo que yo llamo individuación sintérgica, el desarrollo de una personalidad que funciona como un sistema unificado en lugar de una colección de partes fragmentadas. Durante mis investigaciones he observado
que las personas que completan este proceso de integración desarrollan lo que podríamos llamar autenticidad total. Ya no necesitan mantener máscaras diferentes para diferentes situaciones porque han desarrollado acceso a una identidad núcleo que es lo suficientemente flexible para responder apropiadamente a cualquier contexto sin comprometer su integridad esencial. Esta autenticidad total es extraordinariamente liberadora. Elimina el agotamiento que viene de mantener múltiples personalidades, la ansiedad que surge de temer que otros descubran nuestras verdaderas motivaciones y la confusión que experimentamos cuando no sabemos cuál de nuestras muchas voces internas representa nuestra verdadera perspectiva. Una de mis pacientes describió esta transformación de manera muy hermosa. Dr. Greenberg, por primera vez en mi vida, siento que soy una persona completa. Ya no tengo que recordar qué versión de mí misma debo presentar en cada situación. Hay una coherencia interna que me permite ser genuinamente yo misma sin importar dónde esté o con quién esté. Esta coherencia interna es uno de los frutos más preciados de la quietud consciente sostenida. Pero para alcanzarla, debemos estar dispuestos a enfrentar y abrazar todos los aspectos de nosotros mismos, incluyendo aquellos que hemos aprendido a considerar indeseables o inaceptables. Este proceso requiere lo que yo llamo valentía compasiva, la capacidad de encontrarnos con nuestras sombras internas, con la misma gentileza y aceptación que ofrecemos a un niño asustado. No se trata de indulgencia ni de justificar comportamientos destructivos, sino de crear un espacio de comprensión donde la sanación y la transformación puedan ocurrir naturalmente. Durante mis años de investigación, he desarrollado gran respeto por el coraje que requiere este proceso. Es mucho más fácil mantener nuestras defensas habituales y continuar operando desde patrones conocidos, incluso si esos patrones nos causan sufrimiento. Elegir la quietud consciente es elegir un camino de honestidad radical que no siempre es cómodo, pero que inevitablemente conduce a una libertad y autenticidad más profundas. Quiero compartir contigo una reflexión personal que ha guiado mi propio trabajo durante décadas. Cuando comencé mis investigaciones sobre la conciencia, tenía la esperanza secreta de encontrar técnicas que pudieran eliminar el sufrimiento humano de manera rápida y eficiente. Imaginaba que la ciencia de la conciencia podría desarrollar métodos para bypassear las dificultades inherentes del crecimiento psicológico y espiritual. Con los años he llegado a comprender que esta esperanza era tanto ingenua como contraproducente. El sufrimiento, cuando es abordado conscientemente, no es un obstáculo al crecimiento, sino una parte integral del proceso de despertar. Nuestras heridas más profundas, cuando son exploradas con presencia y compasión, se convierten en puertas hacia aspectos más profundos de sabiduría y compasión. La quietud consciente no elimina el sufrimiento, pero transforma radicalmente nuestra relación con él. En lugar de ser víctimas pasivas de nuestro dolor, nos convertimos en participantes conscientes en el proceso de transformación que el sufrimiento puede catalizar cuando es abordado con la actitud correcta. Esta comprensión ha transformado no solo mi trabajo profesional, sino mi vida personal. He aprendido a recibir mis propias dificultades como maestros disfrazados, oportunidades para desarrollar aspectos de mi carácter que no podrían emerger de ninguna otra manera. Esto no significa que busque el sufrimiento ni que lo romantice, sino que he desarrollado la capacidad de encontrar significado y crecimiento incluso en las experiencias más desafiantes. Durante mis investigaciones he documentado este mismo proceso en cientos de personas que han desarrollado práctica profunda de quietud consciente. Una y otra vez he visto cómo las experiencias que inicialmente parecían destructivas se revelaban retrospectivamente como los catalizadores más importantes para el crecimiento y la transformación. Recuerdo particularmente el caso de una mujer que había perdido su trabajo, su casa y su matrimonio en el transcurso de un año. Llegó
a mi consulta en un estado de desesperación total, sintiendo que su vida se había desmoronado completamente. Les sugerí que experimentara con la práctica de la quietud consciente como una forma de encontrar algún espacio de estabilidad en medio del caos de su vida. Los primeros meses fueron extraordinariamente difíciles. Cada vez que se sentaba en quietud, era confrontada con la magnitud de sus pérdidas y la incertidumbre de su futuro. Pero gradualmente comenzó a experimentar algo inesperado. En medio de todo este dolor, descubrió un núcleo de fuerza interior que nunca había conocido. Doctor, me dijo varios meses después, nunca pensé que diría esto, pero ahora estoy agradecida por todo lo que perdí. Esas pérdidas me obligaron a encontrar algo en mí misma que nunca habría descubierto de otra manera. Era como si hubiera estado viviendo en la superficie de mí misma durante décadas y fue necesario que todo se desmoronara para que pudiera acceder a mi profundidad real. Esta mujer eventualmente reconstruyó su vida de maneras que eran mucho más auténticas y satisfactorias que su situación anterior. Pero lo más notable fue la transformación en su carácter. Había desarrollado una confianza interior y una compasión que la convertían en una fuente de fortaleza para otros que pasaban por dificultades similares. Casos como este me han enseñado que la quietud consciente no es simplemente una técnica de relajación o reducción de estrés, aunque ciertamente puede funcionar para esos propósitos. Es un camino profundo de transformación que puede revelar potenciales humanos que normalmente permanecen dormidos hasta que las circunstancias nos fuerzan a explorarlos. Esta comprensión me lleva a uno de los aspectos más importantes de la práctica que quiero enfatizar. La quietud consciente requiere lo que yo llamo entrega inteligente. No se trata de rendirse pasivamente a cualquier circunstancia, sino de desarrollar la sabiduría para distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar, y la gracia para abordar ambos con igual presencia y efectividad. Esta entrega inteligente es quizás uno de los aspectos más difíciles de desarrollar para aquellos de nosotros que hemos sido condicionados a creer que podemos y debemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas. La cultura moderna nos enseña que somos los arquitectos completos de nuestro destino, que cualquier dificultad es simplemente el resultado de no haber aplicado la estrategia correcta o el esfuerzo suficiente. La quietud consciente nos enseña una perspectiva más madura y realista. Reconoce que, aunque ciertamente tenemos agencia y responsabilidad en la creación de nuestras vidas, también participamos en procesos mucho más vastos que trascienden nuestro control individual. Aprender a danzar conscientemente con estas fuerzas más grandes es una forma de arte que requiere tanto sabiduría como humildad. Durante mis investigaciones he observado que las personas que desarrollan esta capacidad de entrega inteligente experimentan lo que podríamos llamar flujo sintérgico. Sus vidas comienzan a desarrollarse con una elegancia y sincronía que no pueden ser explicadas únicamente a través de la planificación consciente. Es como si se alinearan con corrientes más profundas de inteligencia que operan en el universo. Este flujo sintérgico no significa que estas personas se vuelvan pasivas o que dejen de tomar iniciativas. Al contrario, a menudo se vuelven más activas y creativas que antes. Pero sus acciones surgen desde una comprensión más profunda de los ritmos naturales de la manifestación. Aprenden cuándo empujar y cuándo permitir, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo actuar y cuándo esperar. Un empresario que participó en uno de mis estudios describió esta transformación de manera muy elocuente. Antes, yo trataba de forzar que las cosas sucedieran a través de pura fuerza de voluntad. Trabajaba 18 horas al día, empujaba constantemente y aunque lograba resultados, el costo personal era enorme. Ahora, a través de mi práctica de quietud consciente, he aprendido a sentir los ritmos naturales de mis proyectos. Trabajo menos horas, pero logro más, porque mis acciones están alineadas con el momento apropiado para cada iniciativa. Esta descripción
captura algo esencial sobre cómo la quietud consciente puede transformar nuestra relación con el trabajo y la productividad. No se trata de trabajar menos por pereza, sino de trabajar más inteligentemente desde una comprensión más profunda de los principios que gobiernan la manifestación efectiva. La teoría sintérgica propone que existe lo que podríamos llamar inteligencia cósmica operando a través de todos los niveles de la realidad, desde el funcionamiento de las células hasta el movimiento de las galaxias. Cuando desarrollamos quietud consciente, comenzamos a sintonizarnos conscientemente con esta inteligencia más vasta, permitiendo que nos guíe de maneras que trascienden las limitaciones de nuestro intelecto personal. Esta no es una forma de misticismo vago ni de pensamiento mágico. Durante mis investigaciones he podido documentar cómo personas en estados de quietud profunda a menudo acceden a insights y soluciones que no podrían haber generado a través del análisis mental ordinario. Es como si la quietud les permitiera conectarse con niveles más amplios de procesamiento de información que normalmente operan por debajo del umbral de la conciencia. Recuerdo el caso de una arquitecta que había estado luchando durante meses con el diseño de un edificio particularmente complejo. Había explorado docenas de enfoques diferentes utilizando las metodologías más avanzadas de diseño, pero ninguno satisfacía completamente los requisitos del proyecto. Durante uno de sus periodos de quietud matutina, después de varios meses de práctica consistente, la solución completa apareció en su conciencia como una visión tridimensional perfectamente detallada. No era algo que ella hubiera construido paso a paso a través del pensamiento lógico, simplemente emergió como una revelación completa. Era como si el edificio ya existiera en algún lugar y yo simplemente lo estuviera descubriendo en lugar de creándolo. ¿Me explico? La solución era tan elegante y obvia que me preguntaba cómo no la había visto antes. Pero también sabía que no la habría podido percibir sin desarrollar esa capacidad de quietud profunda. Este edificio posteriormente ganó varios premios importantes de arquitectura y fue reconocido por su innovación y elegancia. Pero para mí lo más notable fue cómo este caso ilustraba la capacidad de la quietud consciente para acceder a formas de conocimiento que trascienden los procesos cognitivos ordinarios. Experiencias como esta me han llevado a investigar lo que yo llamo creatividad sintérgica, la capacidad de recibir inspiraciones y soluciones desde fuentes que parecen trascender la mente personal. No se trata de fenómenos sobrenaturales, sino de la manifestación natural de potenciales humanos que se vuelven accesibles cuando desarrollamos estados de conciencia suficientemente refinados. Durante mis años de investigación he documentado casos similares en prácticamente todos los campos de actividad humana. Músicos que reciben composiciones completas durante estados de quietud, científicos que tienen insights revolucionarios, que resuelven problemas en los que habían trabajado durante años, escritores que acceden a historias que parecen escribirse solas, terapeutas que intuyen exactamente lo que sus pacientes necesitan escuchar. Todos estos casos apuntan hacia una comprensión fascinante. Cuando aquietamos el ruido constante de nuestros procesos mentales habituales, nos volvemos receptivos a formas de inteligencia que operan en niveles más sutiles de la realidad. Es como sintonizar una radio muy sensible. Necesitamos silencio para poder captar las señales más delicadas. Esta capacidad de sintonización consciente no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere paciencia, consistencia y sobre todo la voluntad de soltar nuestras ideas preconcebidas sobre cómo debería funcionar la conciencia. Muchas veces nuestras expectativas y deseos conscientes interfieren con el proceso natural de receptividad. He observado que las personas que experimentan los frutos más profundos de la quietud consciente son aquellas que abordan la práctica con lo que yo llamo curiosidad inocente. No están tratando de lograr estados específicos
ni de reproducir experiencias que han leído o escuchado. Simplemente se presentan con disponibilidad total a lo que sea que emerja. Esta actitud de apertura total es en sí misma una forma avanzada de práctica espiritual. Requiere una confianza profunda en la sabiduría inherente de la existencia y la voluntad de soltarnos de nuestras agendas personales, lo suficiente como para permitir que esa sabiduría se exprese a través de nosotros. Una de mis pacientes describió esta actitud de una manera que siempre recordaré. Dr. Greenberg, he aprendido a acercarme a mi práctica como si fuera una científica estudiando un fenómeno completamente nuevo cada día. No asumo que sé lo que va a suceder, ni trato de reproducir experiencias pasadas. Simplemente me presento con curiosidad total y permito que cada momento me enseñe algo nuevo sobre la naturaleza de la conciencia. Esta actitud de curiosidad científica aplicada a la exploración interior es para mí el enfoque ideal para la quietud consciente. Combina la precisión y objetividad del método científico con la apertura y receptividad necesarias para explorar los aspectos más sutiles de la experiencia humana. Durante mis décadas de investigación he llegado a ver la quietud consciente como una forma de investigación participativa donde el investigador y el objeto de investigación son la misma conciencia. Esta metodología única nos permite explorar aspectos de la realidad que son inaccesibles a través de los métodos científicos convencionales, que requieren separación entre el observador y lo observado. En los estados más profundos de quietud consciente, esta separación se disuelve temporalmente, permitiendo formas de conocimiento directo que trascienden las limitaciones del conocimiento conceptual. Estas experiencias de conocimiento directo han sido reportadas por místicos y filósofos durante milenios, pero solo recientemente hemos comenzado a desarrollar metodologías científicas para estudiarlas sistemáticamente. Mis investigaciones han documentado que estos estados de conocimiento directo no son experiencias vagas o subjetivas, sino que a menudo producen insights específicos y verificables sobre la naturaleza de la realidad. Es como si la conciencia, cuando se libera de sus limitaciones habituales, pudiera acceder directamente a aspectos de la realidad que normalmente solo podemos conocer a través de inferencias y conceptos. Esto me lleva a una reflexión profunda sobre el futuro de la ciencia de la conciencia. Creo que estamos en el umbral de una revolución en nuestra comprensión de lo que significa conocer y de los métodos que podemos utilizar para explorar la realidad. La quietud consciente puede ser una de las herramientas más importantes en esta nueva metodología de investigación. Pero independientemente de sus implicaciones para la ciencia futura, la quietud consciente ofrece beneficios inmediatos y tangibles para cualquier persona dispuesta a explorarla. Estos 5 minutos diarios de los que he estado hablando pueden literalmente transformar todos los aspectos de tu experiencia de vida. Permíteme resumir algunos de los beneficios que he observado consistentemente en las personas que mantienen esta práctica durante periodos prolongados. Mayor capacidad de concentración, reducción significativa de los niveles de estrés y ansiedad, mejora en la calidad del sueño, aumento en la creatividad y capacidad de resolver problemas, relaciones más auténticas e íntimas, mayor resiliencia emocional, desarrollo de intuición más aguda, experiencia más profunda de significado y propósito en la vida y sobre todo un sentido creciente de paz interior que no depende de las circunstancias externas. Estos beneficios no son promesas místicas ni resultados excepcionales que solo algunas personas especiales pueden experimentar. Son los frutos naturales de reconectar con nuestra naturaleza más profunda como conciencia. Cada uno de nosotros tiene acceso a estos potenciales, simplemente necesitamos crear las condiciones apropiadas para que puedan manifestarse y esas condiciones son sorprendentemente simples. 5 minutos diarios de disponibilidad total al momento presente, sin agenda, sin expectativas, sin esfuerzo por lograr algo específico. Solo presencia pura, consciente, disponible a lo que sea
que emerja en el espacio de la experiencia. Querido hermano, querida hermana que me has acompañado en este viaje de exploración, quiero dejarte con una invitación y una promesa. La invitación es que experimentes por ti mismo, con esta práctica, no porque yo te lo diga, no porque confíes en las investigaciones que he compartido, sino porque desarrolles tu propia comprensión directa de lo que la quietud consciente puede revelar. Y la promesa es esta: si dedicas estos 5 minutos diarios durante al menos 3 meses, con la actitud de curiosidad y apertura que he descrito, tu vida nunca volverá a ser la misma. No porque hayas adquirido algo nuevo, sino porque habrás recordado algo que siempre has sido pero que habías olvidado. Eres conciencia infinita, experimentándose a sí misma a través de la forma particular de tu vida individual. Esta no es una creencia que deba adoptar, ni una filosofía que deba intelectualizar. Es una realidad viviente que puedes experimentar directamente cuando crees las condiciones apropiadas. La quietud consciente es simplemente la puerta más directa que conozco hacia esta experiencia fundamental. El camino está abierto, el método es simple y el potencial de transformación es ilimitado. Solo necesitas dar el primer paso, sentarte en silencio por 5 minutos mañana por la mañana y permitir que tu conciencia se encuentre consigo misma. Desde ese primer encuentro, todo lo demás se desarrollará naturalmente. La inteligencia sintérgica que reside en lo más profundo de tu ser sabe exactamente cómo guiar este proceso de despertar. Tu único trabajo es crear el espacio y mantener la actitud de receptividad total. Que esta práctica sea para ti una fuente de descubrimiento constante, de sanación profunda y de conexión creciente con la magnificencia de lo que realmente eres. El universo entero está esperando a que despiertes a tu verdadera naturaleza. La quietud consciente es tu invitación personal a este despertar. Con todo mi amor y respeto por el viaje que emprendes, te dejo con esta reflexión final. No hay nada que necesites lograr, no hay lugar al que necesites llegar, no hay estado especial que necesites alcanzar. Ya eres perfecto tal como eres. La quietud consciente simplemente te permite recordar esta perfección que nunca has perdido, pero que tal vez has olvidado temporalmente. Bienvenido a casa, querido compañero de viaje. Bienvenido a la quietud que siempre has sido. Yeah.